Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos a este encuentro de amigos y de memoria colectiva. Empezamos con las notas musicales, el acompañamiento musical. Muchas gracias al grupo Chica Mox que nos acompaña, con el maestro que lo dirige Freddy Chona, lo acompaña David Afanador y Dalai Chona. Los dejamos con Chica Mox y empezamos.
todos. Hola, sí. Bueno, el siguiente tema es un tema dedicado a las mujeres santanderianas, guerreras, a las Antonias. En la memoria de Antonia Santos, esta canción de nuestra autoría, Antonias, en la voz de mi hija Ixo y el maestro David Julián en el tiple. Voy a contar la historia de una mujer con ovarios, de palabras y bellos, sin temor al adversario. Ella es santanderiana, humilde como su raza, valiente, altiva y risueña para construir su casa. Antonia Santos su nombre, se levanta todos los días con el sol de sus mayores, construyendo su alegría de la mano de sus hijos y aferrada a su esperanza. Con todo el destino en contra, con todo el destino en contra, ya nada la espanta. Con su arrojo y valentía a la hora de su suerte, levantó una proclama capaz de vencer la muerte. Le dijo a sus verdugos, no me espanta su metralla, soy más ligera que el viento, a mí ninguno me calla. Así es nuestra mujer, de valles y cordilleras, recias en la oscurana, alegres para lo que sea, mi homenaje de cantora para todas nuestras bellas, que heredan en su sangre, que heredan en su sangre, Antonia la comunera. Voy a contar la historia de una mujer con ovarios, de palabras y bellos, sin temor al adversario. Ella es santanderiana, humilde como su raza, valiente, altiva y risueña para construir su casa. Antonia soltó su nombre, se levanta todos los días con el sol de sus mayores, construyendo su alegría de la mano de sus hijos y aferrada a su esperanza. Con todo el destino en contra, con todo el destino en contra, ya nada la espanta. Con su arrojo y valentía a la hora de su suerte, levantó una proclama capaz de vencer la muerte. Le dijo a sus verdugos, no me espanta su metralla, soy más ligera que el viento, a mí ninguno me calla. Así es nuestra mujer, de valles y cordilleras, recias en la oscurana, alegres para lo que sea, mi homenaje de cantora para todas nuestras bellas, que heredan en su sangre, que heredan en su sangre. Antonia, la comunera. Sí, hola. Hola, sonido. Buenas tardes.
Bueno, primero que todo, agradecerles a cada uno, a todos y a cada uno de ustedes por dedicar su tiempo y asistir a este evento. Les habla Diego Sáenz en representación del Círculo Amigos de Bucaramanga. Nosotros venimos desde hace más de 15 años haciendo un rescate de la memoria histórica de Bucaramanga y Santander a través de proyectos audiovisuales, literarios y muchas cosas más. Este año empezamos en la Casa del Libro unos conversatorios y ya hicimos el de Lenguerque, hicimos el de Gabaza, hicimos el de la familia Clausen, pero este es el primer conversatorio que empezamos a hacer de personas que fueron reconocidas y admiradas en Bucaramanga. Justamente mañana, 10 de agosto, se cumplen 40 años del fallecimiento de Carlos Toledo Plata y lo que queremos hacer hoy es un conversatorio en los que ustedes cuenten y qué recuerdan. Yo, por ejemplo, les hablo de mi experiencia personal con el tema. Yo, cuando Carlos Toledo falleció, yo tenía 10 años y estaba haciendo quinto primaria. Yo personalmente no conocía al doctor Carlos Toledo, pero a través de estos 40 años y con el rescate que vengo haciendo de la memoria, es un personaje indiscutible que no pasó desapercibido y dejó un gran legado en sus diferentes aspectos como médico y en los otros aspectos también. Entonces, ya sin más preámbulos, arrancamos el conversatorio. Estamos acá al lado de Carlos Toledo Flores. Y antes de comenzar, quiero mencionar una frase de Bertolt Brecht. Los débiles no luchan. Los más fuertes quizás luchen una hora. Los que aún son más fuertes luchan unos años. Pero los más fuertes de todos luchan toda su vida y estos son los indispensables. Por eso estamos aquí hoy hablando de Carlos Toledo Plata. David. Bueno, muy bien, buenas tardes y gracias por participar. Este programa está siendo transmitido en vivo a través del Libro Total y les pedimos el favor a todos que se sienten y nos acompañen, los que todavía están por ahí de pie. Bueno, en el 2024 quizá hablamos desde la comodidad de tantos años que han pasado, de un suceso muy importante para el personaje del que vamos a hablar hoy. Así que nos vamos a permitir dar una introducción, que es lectura de una columna de una editorial de Reinaldo Espitaleta del Espectador en el 2018, para recordar un poco de este suceso. Dice que quitaron la luz, que anochecimos con un presidente y amanecimos con otro, que Llera Restrepo le robó a Rojas Pinilla, que no fue él, sino su ministro de gobierno. Y así, de igual forma, el fraude electoral más escandaloso de la historia de Colombia acaeció el 19 de abril de 1970, un día de comicios presidenciales, pero a la vez de elección para todas las corporaciones públicas. Y en virtud de los prolegómenos electorales actuales, no está de sobra tomar algunas gotitas para la recordadera, que aquí la fraudulencia a veces se repite o es parte del ejercicio del poder. El cuento es que el exdictador Gustavo Rojas Pinilla, inaugurador de aquel llamado tercer partido, la Alianza Nacional Popular ANAPO, se enfrentó a otros 3 candidatos. Se entraba en el último cuatrienio del Frente Nacional, y el aspirante oficialista era Misael Pastrana Borrero. De una fracción goda, a contracorriente, estaba Belisario Betancur y Evaristo Surdis Juliao era el otro postulante para habitar el Palacio de San Carlos. Al final de la pulsada, los más consentidos por las simpatías populares eran Gustavo y Misael. El día de elecciones era una suerte de carnaval con bombos, platillos y comparsas. Se agitaban banderines y consignas. El lenguaje del exdictador con papa y yuca era de populismo calado, despertaba afectos en la galería, la pueblada se entusiasmaba con sus discursos. La victoria del anapista parecía cantada. Ya hacía rato el padre Camilo Torres había pronunciado una histórica sentencia: el que escruta, elige, justificadora del abstencionismo de sus correligionarios. Y en el ambiente flotaba la inminencia del triunfo de este tercer partido y la amenaza del fraude. Las emisoras en sus relatos sobre los resultados daban por descontado el ascenso de Rojas a la presidencia. De pronto
Ante las informaciones radiales, Todelar era en ese entonces la cadena más escuchada, en las que en cada reporte iba arriba Rojas Pinilla, el gobierno ordenó la suspensión en todo el país de la transmisión de escrutinios. Solo permitía la difusión de datos oficiales de la registraduría. El mismo ministro de Gobierno que acaban de mencionar, Carlos Augusto Noriega, alias El Tigrillo, leyó en su alocución los primeros resultados que señalaban además la ventaja del exdictador sobre su rival. La tendencia señalaba que el nuevo presidente sería Rojas. Sin embargo, la correlación cambió a partir del 20 de abril. Los jurados de votación se integraban con criterio político con funcionarios partidarios del Frente Nacional. Estaban en boga las arcas triclaves, como se decía con pompa, de unos cajones rudimentarios y el sistema de 3 llaves, como lo recuerda el exdirigente anapista Jaime Piedrahíta Cardona en su libro Colombia, una revolución siempre aplazada. En ese entonces se sospechaba el fraude. Hoy día, debido a como nos lo relata este periodista, también magíster en historia, continúa diciendo, el fraude fue evidente y años después el mismo Tigrillo lo reconocería en su libro Fraude en la elección Pastrana-Borrero. El fraude en contra del general Rojas sumió en la desesperanza a millones de colombianos desprotegidos. Se supo después que el fraude mayor sucedió en el departamento de Nariño, como lo corroboró el dirigente conservador Lucio Pavón Núñez. Estas confesiones que exigirían en cualquier estado del mundo la reapertura de las investigaciones correspondientes no ameritaron acción alguna en las instancias de la República, dice Piedrahíta en su libro. Y así continúa este artículo de una situación ya por todos aquí conocida. Y esto nos da un buen prolegómeno para iniciar hoy nuestro encuentro de amigos y de memoria colectiva sobre Carlos Toledo Plata. Bienvenidos. Bueno, el tema político conocido por todos, pero este conversatorio de hoy está orientado hacia lo que ustedes recuerdan de Carlos, los que lo conocieron. Me imagino que muchos de ustedes, la mayoría, lo conocieron personalmente y eso es lo que queremos que nos cuenten. Anécdotas, recuerdos. Carlitos. Bueno, primero que todo, buenas tardes para todos y todas. Agradecerles a cada uno de ustedes el espacio. Es una hora a veces difícil, a las 4 de la tarde, pero muy complacido por ver caras que me han enseñado mucho. Esto más que de hablar a nombre de Carlos Francisco Toledo Flores, es un espacio que hace alrededor de 2 años nos reunimos en un café acá de la 36 con 12, que se llama el Café Cervantes, con su propietario Ciro Villarreal, con David, y este grupo que ha tratado muy buena hora de recuperar la memoria histórica de Santander, de personas, de eventos que nos anteceden a nosotros. Y en ese orden de ideas decidimos realizar un evento que empezara a recopilar esa memoria histórica, es decir, que a través de las fuentes primarias, que son ustedes y cada uno, que desde cualquier punto de vista conoció a mi padre, de los diferentes roles que él tenía como médico, como humanista, como miembro de la masonería, como miembro de la ANAPO socialista en su momento y después del movimiento 19 de abril, y todas esas facetas que él tenía y que a cada uno de ustedes, a través de la remembranza de las acciones o de la tradición oral que pudieran tener para compartirlos en este evento. En ese orden de ideas, este evento es un evento para ustedes, un evento para recordar a un hombre que dio por Santander su vida, un hombre que desde su posición ideológica y profesional brindó más que su vida, pensaría que su alma a los necesitados, aquellas personas que desde su situación médica no tenían acceso
a consultas, a medicamentos o a tratamientos médicos, pues desprendiéndose del dinero, lo que otorgaba era un alivio para esas personas. Muchos testimonios a lo largo de mis 45 años de vida los he recopilado por parte de cada uno de ustedes. En ese orden de ideas, Carlos Toledo pudo ser una persona con suficiente dinero, un médico profesional especializado en la Universidad de Buenos Aires en ortopedia y traumatología, muy pocos médicos en ese entonces, cobrando por los servicios médicos, pero prefirió optar por el camino del humanismo y por el camino de brindar a esa inmensa población colombiana que a través de las décadas ha sido olvidada, excluida, que hoy mismo también lo vemos en los temas de salud, cómo es difícil tener una cita médica hoy en medio de las tecnologías. Pues imaginémonos hace 40, 50 años cómo era de difícil poder acceder a un tratamiento médico. Y otro segundo rol, analizándolo en tema político, es el tema de la vivienda. Yo pienso que la labor que hizo en Santander con 262 casas, ahorita Esperanza me corrige si ese es el número, del barrio Toledo Plata, 261, bueno, me equivoqué por una, que fueron gestionadas a través del trabajo comunitario, a través de un liderazgo y dispuestas en las mejores calidades dignas de cualquier ser humano. Hoy en día todavía estamos ausentes de esa vivienda digna para los colombianos. Hace 45, 50 años ya veíamos que a través de su legado brindó esta oportunidad que desafortunadamente no se pudo llevar con mayor impacto, pues por lo sucedido ese 10 de agosto de 1984, y ahí quiero hacer como un tema de remembranza. Yo tenía 5 años, y yo estudiaba en la anexa Carrera 29, vivía en el barrio Provenza, una casa que tuvimos hasta el año 2016, 2017, cuando yo tenía una ruta escolar que me transportaba del barrio Provenza a la escuela anexa a la normal Carrera 29, que es ahí en la Carrera 27, al lado de la biblioteca Turbay, en horario de la mañana. Ese 10 de agosto, pues yo recuerdo algunos eventos que de pronto se dispersan a través del tiempo, porque la memoria de los 5 años, María Paz tiene 6, que es mi hija, ella tiene ya una memoria más forjada. Yo a los 5 años de pronto son unos nubarrones que le pasa, pero recuerdo de pronto que mis abuelos maternos, por parte de mi mamá, estaban en la casa. A mí me sacaron del colegio, y cuando uno veía a los abuelos maternos era como una buena noticia, porque vivían en Suratá y de pronto venían, le traían de pronto algunas cosas, y ese impacto pues me quedó. Tengo algunas imágenes del cementerio, algunas imágenes cuando estaba construyendo el barrio Toledo Plata, porque nosotros vivíamos en el barrio Provenza, y el barrio Toledo Plata al barrio Provenza eran alrededor de 10 minutos en cicla, cuando ese lado del INEN y de Malpaso y Toledo Plata y el Rocío eran prácticamente potreros, ¿cierto? Y nos dirigíamos en cicla, pues me imagino él, a mirar la obra que estaban haciendo, una obra que no se pudo concluir como él la quería. Él quería un barrio que fuera como una especie de ciudadela, que tuviera acceso a educación, a salud, a otros aspectos más importantes, pero enhorabuena a las personas que siguieron con esa labor, terminaron este barrio. Entonces, el espacio de hoy en día es de pronto alguna de las personas que están acá, a que nos compartan en un espacio, no sé, mayor a 5 minutos,
esas experiencias que tuvieron desde cualquier punto de vista. Ahorita me encontré con una persona que se llama Efraín Gómez, si no estoy mal, que me dijo, yo fui el periodista de Vanguardia Liberal que cubrí la muerte de su papá. Hasta ahorita lo veo, después de 45 años, y yo quiero hablar y compartir con ustedes porque este es un espacio para compartir, para hacer memoria histórica y para tener una remembranza de uno de los hombres más importantes que ha dado Santander a través de la historia de Colombia. Muchas gracias. Sí, entonces, por favor, le vamos a dar la palabra a unas personas que nos han dicho que quieren participar. Después, si nos queda tiempo, también al que quiera participar, levante la mano. Recordemos que esto está siendo grabado, queda para la posteridad y también el objetivo es construir un libro con todas estas memorias colectivas. Entonces, empezamos con el señor Rafael Serrano Pradas y por favor se acerca, nos comparte algunas opiniones. Mire el micrófono acá. A este lado, por favor, doctor. Muchas gracias por haberme invitado a esta polifacética reunión de actores históricos y políticos. Mi carrera política estuvo inspirada por doña Virginia Plata de Toledo, una distinguida educadora de Zapatoca, cuyo esposo era don Ángel Miguel Toledo, inspector escolar de la Gobernación de Santander. Y en su hogar nacieron Miguel Ángel, Carlos, por supuesto, también nuestro amigo el mayor Toledo, Saulo Toledo, Mariela Toledo, en fin, una amalgama de tendencias políticas de todos los órdenes. Unos tenían el pensamiento conservador, otros tenían el pensamiento liberal. Carlos tenía el pensamiento de darle la vuelta a esta situación de injusticia que los sectores más deprimidos de la población no tenían una solución. Carlos estudió bajo la influencia filosófica del peronismo, de Juan Domingo Perón en la Argentina. Estuvo en el Congreso de la República en compañía de María Eugenia Rojas, de Pedro Gómez Arena, de Reinaldo Hernández, de Rodolfo García García, que yo lo mencioné hoy en un escrito un poco improvisado del diario El Frente, porque la historia es testigo de los tiempos, luz de la verdad y maestra de la vida. Puedo señalar que conocí la historia política de pe a pa de Carlitos Toledo Plata. Así le decían en mi casa. Él era el consentido de todas las familias de mi tierra. Yo recuerdo que nos encontrábamos a la vuelta del camino. Pues la última vez que nos vimos en un parque fue en el corregimiento de La Fuente. Y me dijo, ala, Rafael, no joda tanto con la cosa conservadora, porque esto no se resuelve sino a bala. Yo con el paso del tiempo recordé esa anécdota y todavía me la estoy explicando, porque si me pongo a explicarla aquí públicamente me tildan de subversivo. Y entonces ese arco iris de los pensamientos políticos se ve reflejado también en esta sala, donde yo veo personas que tienen la mística conservadora, otros que tienen la mística liberal. Hay aquí un médico que admiro mucho, hijo de un jefe conservador, que era el doctor Calderón, que fue gobernador del departamento en 1968, su querido padre fue gobernador del departamento, Francisco José Calderón, su padre, doctor Calderón, gran cardiólogo, cirujano. Si el doctor Petro hubiera mirado con generosidad para Santander, el ministro de Salud que hubiéramos tenido los santanderianos está aquí presente para escuchar estas palabras. Y esta reunión nos sirve de pedagogía para entender
que todos podemos convivir dentro de las ideologías, dentro de las posiciones democráticas. Acabar con la democracia es una tragedia. Los países que acaban con la democracia terminan siendo países parias, países que no tienen importancia en la vida de los pueblos o que tienen demasiada importancia y le han hecho mucho daño. De manera que yo recuerdo que me dijo Carlos Toledo en La Fuente, en el Parque de La Fuente, me dijo: Rafael, esto no se arregla si no a bala. Pues uno mira todo lo que ha pasado y lo que está pasando, y la verdad es que sigue uno estudiando qué quiso decir esas palabras que pronunciara mi amigo Carlos Toledo Plata. El día del asesinato de Carlos Toledo, el gobernador Jorge Sedano González, a cuyo gobierno yo pertenecía desde el punto de vista de ser diputado, aquí con el doctor Severiano Cala Tolosa, fuimos diputados a la Asamblea, él liberal, yo conservador, y teníamos una excelente relación con la ANAPO socialista del doctor Carlos Toledo y la otra ANAPO que la representaban personas de alta jerarquía también, como Carlos Toledo, como Rodolfo García García, que había sido candidato a la designatura del presidente Ospina. No eran unos peleles los que estaban haciendo la política de cambio que se proponía en ese momento, eran personas de mucha ilustración. Yo recuerdo todo eso porque yo me iniciaba como redactor del periódico El Frente, años después pasé a ser su propietario y naturalmente he escrito durante 55 años la historia de los acontecimientos más importantes y terribles y muchos otros del desarrollo de nuestro departamento de Santander. Una vez ocurrida la muerte de Carlos trágicamente, el presidente Belisario Betancur, que se encontraba en el Ecuador en una misión muy importante, el presidente Betancur se pronunció de inmediato y de manera muy solidaria con la familia Toledo, porque Betancur era muy cercano al pensamiento del doctor Toledo Plata, así estuviera matriculado con la élite conservadora. Y cuando ocurrieron estas cosas, al poco tiempo nos invitaron a las montañas del Cauca, fuimos Miguel Arenas Prada, Faisal Mustafa, Consuelo de Mustafa, varios otros personajes de Santander que eran diputados. Fuimos invitados por el M19 a la montaña de Corinto, le pedimos permiso al presidente Belisario Betancur, nos concedieron el permiso, pasamos por unas poblaciones, una que se llama Florida, que es allá del Cauca, subimos a las montañas de Corinto y los arsenales de la guerra el que tenía el M19 eran impresionantes, eran unos socavones bajo las montañas de Corinto, Cauca, y allá tuvimos durante 3 días la compañía de Álvaro Fayad, Iván Marino Ospina, Serrano, oriundo de Lebrija, Serrano, profesor, Gerardo Ardila Serrano, del sindicato del magisterio. El sindicato del magisterio de aquella época, el LACES, el sindicato de educadores de Santander, estaba algunos miembros muy metidos en el M19, por lo menos en su parte ideológica. Y se pensaba que a través de una solución jurídica y política en el gobierno de Belisario Betancur se iba a dar la reincorporación del M19 a la normalidad institucional de Colombia. Qué paradoja que un día pude conversar, estando Carlos Toledo en la clandestinidad, pude conversar con Carlos Toledo, que me llamó y me dijo algunas cosas que tenían que ver con la situación bélica, y yo le dije: Carlos, a través de José Uriel Gómez Aristizábal, ahora recuerdo, encontré que me llamara Carlos de algún lugar en las montañas de donde estuviera, creo que estaba por territorio ecuatoriano, y le dije: qué coincidencia, Carlos, que ayer mataron unos soldados de Zapatoca. El M19 en la guerra mató a unos soldados de Zapatoca, y yo le dije: qué dolor de alma que nos da que esto esté ocurriendo así. ¿Usted por qué no propone una salida jurídica y política?
para sacar adelante el M-19 como un partido político. Son desde luego muchas las anécdotas, pero deben estar aquí muchas personas haciendo cola y yo me he alargado demasiado. De todo eso recuerdo, fui amigo de Álvaro Fayad, fui amigo de Iván Marín Ospina. ¿Qué discurso de recepción nos hizo Iván Marín Ospina en el alto de las montañas de Corinto? Y yo le dije a Iván Marín Ospina, le dije, salga a la plaza de Caicedo en Cali, dice ese mismo discurso que acaba de echarnos aquí, porque ese discurso es el mismo que yo he hecho en Bolívar de Santander, la tierra de Jorge Sedano, que he hecho en Zapatoca a nombre del gran Partido Conservador. Muchas gracias, Rafael. Muchísimas gracias. Entonces, tenemos más invitados que buenamente han querido compartir sus anécdotas. Muchísimas gracias al primero, Rafael Serrano. Le recordamos que máximo son 5 minuticos para darle cabida a todos. Llamamos por favor a Efraín Gómez, periodista de Vanguardia Liberal en ese momento del cubrimiento de la noticia. Bueno, cordial saludo para todos y todas. Sí, para la época, el 10 de agosto del 84, yo soy el redactor judicial del periódico Vanguardia Liberal. Y con esa ocasión, pues obviamente que me correspondió cubrir ese hecho tan lamentable para las ideas santanderianas, progresistas. Ese día justamente, o el día anterior, el M-19, por mi condición de periodista, pues tuve algunas relaciones con la extrema izquierda, pues no la extrema, sino con la izquierda, con la guerrilla, FARC, ELN y M-19. Tenía contactos con ellos y ellos pues en algunas oportunidades me buscaban porque necesitaban publicidad, y qué mejor publicidad que a nivel regional que Vanguardia Liberal. Pues obviamente que iba bajo ciertos condicionamientos, pero no iba bajo presiones ni demás, sino que iba. Y si yo entraba y veía que las cosas no eran susceptibles de ser promocionadas pues a través de la página, pues no se hacían. Yo me garantizaba ese derecho de que lo que hicieran dependía de mi tópico, si era necesario, valía la pena la publicación, y se hacía. De lo contrario, me reservé muchas informaciones por parte de las guerrillas de entonces. Ese día el día anterior, el M-19 me había invitado, pues, la gente que coordinaba aquí el área, que si quería, me hacían otra invitación. Le dije, claro, hoy. En una de ellas, incluso con el compañero Rafael Serrano Prada, que fue mi jefe también en el diario El Frente, fuimos a la toma en la 27, hubo una fotografía, no recuerdo, era una entidad del Estado. El día anterior el M-19 me dice que si quiero ir que van a hacer una actividad. Le digo, claro. Me citaron a las 4:30 de la mañana en el parque principal de Florida Blanca, y allí pues con fotógrafo, porque pedía permiso si podía llevar o no, y me dijeron que sí, lo llevé. Y nos fuimos para la emisora Radio Bucaramanga, acá en el edificio Colseguros 36 con 15. No sabíamos que era el objetivo, pues entraron, tomaron la emisora, metieron a las 6 de la mañana que arrancaba el noticiario, antes de eso pintaron paredes, pues ellos totalmente cubiertos con sus... y metieron el casete y se fueron, y yo me quedé con el fotógrafo y el personal de planta de la emisora, y salieron, se fue. Le dije yo antes de bajar al fotógrafo, cambie el rollo, antes eran cámaras de rollo, cámbialo por si acaso, lo cambiamos, metió uno virgen. Y empezamos a bajar, subieron 2 del B2 que estaban en el área y casi nos matan, casi disparan, por fortuna no. Y sí pidieron, obviamente, cuando nos identificamos, nos pidieron pues quiénes éramos, periodistas, y a la cámara se le fueron y sellaron el rollo, la película. Y salimos, pues me fui, para ese entonces vivía acá en la 35 con 22, una azotea, tenía un medio, lo digo, un escáner. Yo tenía interceptado policía, ejército, paracos, todo lo tenía yo al día. Y me metí justamente a escuchar a ver que en el escáner qué había pasado con lo que acaba de suceder con la toma de él. Ese aparato no era mío, claro, era un aparato que me habían prestado. Y me fui a buscar la secuencia de la búsqueda de quienes habían tomado la emisora. Y, oh sorpresa, abro el equipo y están que mataron al doctor Toledo, hirieron al doctor Toledo en el canal de la policía. Digo yo, el doctor Toledo. Entonces,
Llamé a Vanguardia, al fotógrafo de turno, 8 de la mañana, le dije, mal favor, se me métase urgente a la clínica Bucaramanga porque llevan al doctor Toledo, no sé a quién llevan, pero llevan al doctor Toledo herido, métase a la clínica. En efecto, fue el único que entró porque acordonaron el sector y él fue el único que entró y es la única fotografía que publicó el diario Vanguardia en primera página ese día, él la toma en el quirófano. Me fui de nuevo me fui para Provenza a ver qué pasaba, me llevé otro fotógrafo a ver qué había sucedido, calle 113, 112. Diagonal vivía un tío mío todo el tiempo. Y más allácito, un personal de talleres de Vanguardia también vivía en la misma cuadra 112. Y me fui y comencé a hablar y la policía estaba escaneando una moto y para pistas para la búsqueda de estas personas y resulta que nunca hubo una moto, fue un vehículo, un automotor, un campero. Y mi tío me dice, lo que está diciendo la policía buscando a quienes fueron no son. Las placas son estas, el color es este, el carro es así. Transmitieron por el canal y al ratico encontraron el campero botado en el templo San Pedro Claver, acá en Sotomayor. Bueno, hasta ahí llegó. Me vine yo a buscar, para ese entonces tenía algún contacto con un muchacho muy buen dibujante y me vine lo busqué y me fui para el barrio porque siempre hubo la información que quienes lo asesinaron a él siempre estuvieron en la tienda del fondo, en una tienda que veía al fondo, en la calle, y los vieron a las dos personas. Entonces, el dibujante hizo sus trazos, se hizo el retrato hablado, los dos retratos, se los llevé, los presenté a Vanguardia, a Silvia y a Cuco, a Galvis, que estos eran los retratos hablados, que se autorizaban. Pues me dijeron que sí. Yo sí sabía quiénes eran ellos. El retrato me dio de una vez quiénes eran agentes del Estado. Nunca fueron paracos, nunca fueron de extremas, sino fueron agentes del Estado. Esos dos agentes, ahí y Vanguardia no permitió la publicación porque yo les dije que eran dos agentes del Estado. ¿Ok? Esa censura se aplicó. Posteriormente tuve la oportunidad de irme a trabajar, cuando eso se montó un periódico en Montería, el diario El Meridiano de Córdoba, financiado pues por obviamente las familias de allá, los paracos. Pero me ayudaron por la experiencia para ayudarles a montar un periódico que arrancó y que aún funciona. Y allá obviamente en una de las fincas me encontré a los dos agentes justamente, eso fue para la misma época y ellos me contaron toda la historia. Toda esa historia la tengo por ahí en apuntes. Dos agentes del Estado, les mostré incluso porque las cargaba en la maleta por alguna cosa. En el quirófano, mi tío es el que me da la información primaria sobre el vehículo, luego quien transporta a su papá y a su mamá es justamente un empleado de Vanguardia Liberal. Sí, en la 113, en un Renault también, un Renault rojo 4, él es el que lo lleva y él es el que va y lo lleva hasta la clínica Bucaramanga. Pues trabaja en el periódico, pues también tengo el contacto porque él me da mucha información de lo que él vivió dentro del carro. Los dos médicos que atendieron a Carlos Francisco fueron el médico Ricardo Mantilla Paipilla, que era el médico cirujano, terminaba turno en la clínica Bucaramanga, y el médico anestesiólogo, que era Jaime, muy conocido de la Fundación de la Mujer, no me acuerdo ahora mismo. Bueno, ellos dos, justamente, su papá le dijo a Ricardo Mantilla Papilla, me mataron. No podían hacer nada porque los disparos fueron letales. Entonces, pues él fallece, pero ellos también me entregaron información. He tenido acceso al expediente penal que se hizo acá y he tenido un borrador de hace mucho tiempo. Voy a hacer un libro sobre eso, ¿no? Como masón, pertenezco a los talleres acá, pertenecí. Como los médicos tengo la información, toda la información como para hacer un libro, sobre todo, no desde el punto de vista guerrillero, a quien se le conoció, no se supo los alias. Alcides fue uno de ellos, primero fue Francisco, luego Alcides, luego fue Jacinto. Y quiero hacer un libro sobre eso, esa es lo poco que tengo para comentarles y que algún día pueda sacar adelante ese libro.
Bueno, muy bien, muchísimas gracias por ese valioso aporte. Ahora le pedimos el favor a Severiano Cala Tolosa que se acerque y nos comparta algunas experiencias, comentarios que quiera compartir. Severiano Cala Tolosa. Muchas gracias, doctor Toledo. Bueno, mi experiencia realmente con el doctor Carlos Toledo Plata fue accidental en un principio, pero después tuve un trato con él por la parte humana que él hacía. Yo vengo de la provincia comunera, Carlos iba mucho a esa provincia, tenía vínculos con el Hospital del Socorro, con su director especialmente el doctor Pérez Villarreal, quien ayer, casualmente antes de venir aquí, tuve la posibilidad de desarrollar algunos diálogos y me hablaba de la gran virtud de Carlos Toledo, del sentimiento humanista que él tenía y de la capacidad que él tenía de colaboración con las gentes. Él prestó servicio en el Hospital de Socorro y me decía, el doctor Pérez me dijo, Severiano, Carlitos jamás me aceptó pagarle unos honorarios por el servicio que prestaba a su gente, lo hizo con mucho humanismo, lo hizo con mucho cariño y tenía un gran sentimiento por las gentes. Pero mi anécdota más especial, y le decía hoy al doctor Toledo allí en la casa de Ciro, es que tengo un error, no sé si histórico, ¿por qué? Porque realmente en el año de 1984, época que Rafael está comentando aquí, nosotros teníamos una serie de inquietudes y realmente había una batalla en la Asamblea Departamental por la presidencia de la Asamblea. Yo creo que Rafael se acuerda. Yo era candidato a la presidencia de la Asamblea, contaba con el respaldo en ese momento de Rodolfo González y de José Luis Mendoza. José Luis apreciaba mucho a Carlos Toledo. Rodolfo también tenía un gran aprecio por Carlos Toledo, tenían un gran respeto por la forma humana con que él trataba las cosas. Y entonces nos reunimos en la casa de José Luis y allí comentábamos, allí hablamos largo tiempo y entonces hubo un momento en que estábamos hablando de la parte política y de algo que me correspondía a mí, porque realmente yo estaba aspirando a ser presidente de la Asamblea. Carlos tenía influencia en ese momento porque la ANAPO tenía una fuerza muy importante en la Asamblea Departamental y realmente como aspirante pues yo tenía que entrar a hablar con todo el mundo. Pero la síntesis de esta cuestión es que estando yo hablando con Carlos Toledo, le dije, oiga Carlos, perdóneme el término, usted sí es huevón, usted sí es pingo. ¿Cómo ustedes, siendo un grupo tan definido y tan importante, se identifican con las firmas cuando hacen la toma de los armamentos del Cantón Norte? Entonces, Carlos me dice, oiga, doctor Cala, nosotros éramos tan fuertes y tan poderosos que decidimos enfrentar al Estado porque ya teníamos la capacidad para hacerlo y queríamos hacer fronteros y hacer una cosa por lo que es la redención de las masas colombianas, redención de las masas de las gentes colombianas. Es muy importante esto, ¿por qué? Porque realmente cuando nace el M-19 en el año de 1973, se reúnen 22 personas, que eso es algo que yo quiero que el doctor Carlos me comente. ¿Por qué? Porque allí se reúnen 22 personas bajo la coordinación de Jaime Bateman Cañón. Se reúnen 22 personas vinientes de diferentes sectores de opinión y Jaime Bateman venía del Partido Comunista y hay algo que realmente pues se decía en ese momento que lo de Jaime, él quería mantener el marxismo-leninismo, pero Carlos no. Carlos venía de otra escuela que era la escuela justicialista de la formación que él había tenido en un momento en Argentina. Él me comentó, me hablaba de los tupamaros, me hablaba igualmente de los montoneros y del sentido justicialista. Y una cuestión muy importante, era la redención social y económica que él tenía por las gentes y el cambio que él quería hacer. Entonces realmente esa fue una cosa que me llamó la atención. Pero otra cosa muy importante,
que es otro interrogante que yo he tenido. ¿Por qué realmente en ese momento el M-19 se forma con una serie de personas y se alimenta de la parte marxista-leninista? No la he podido entender. Pero lo que sí tengo muy claro es lo que sí estableció esta gente. Dice, vamos a hacer una transformación social y económica en Colombia sin sangre, espectacularmente. Y ahí es donde ustedes comienzan a revisar cómo los actos del M-19 son espectaculares. ¿Sí? Espectaculares realmente, que generan opinión sin sangre. Y ya después el resto de historia sí la conocen ustedes, la conocen en los periódicos, la toma de la embajada de República Dominicana, la toma del Cantón Norte, en fin, todas estas cuestiones. Y realmente ahí, en esa parte del cantón, esta parte sí la quiero medio comentar, es que allá habían 7.000 armas, ¿sí? Y era con lo que primero se iba a armar el M-19. Pero el ejército fue más vivo, porque fue agarrando a uno hasta que los desbarataron y quedaron nuevamente sin armas. Yo creo que esta era la anécdota que quería contar, decir que el espíritu social que tenía Carlos Toledo Plata era de un hombre brillante, capaz y de mucha visión, de mucha visión. Él no pensaba en él, pensaba en una Colombia para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Severiano. Llamamos al doctor Jaime Calderón y les recordamos que son 5 minuticos la participación para que dé alcance a muchas personas que quieren participar. Doctor, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un saludo especial a Carlos y a todos los familiares que estén presentes. Yo creo que el perfilamiento del doctor Carlos Toledo Plata es 99% la de un personaje humanista. Como lo han dicho anteriormente, Carlos Toledo se caracterizaba, era por la empatía con las clases más desfavorecidas. Y nosotros como médicos, yo tuve unos contactos fugaces con el doctor Carlos, pero cuando yo llegué ya aquí como especialista, tal vez la persona que era reconocida como el médico más altruista y en una especialidad que no existía, que era la ortopedia infantil. Él tenía una predilección por resolver los problemas ortopédicos y traumatológicos, pero fundamentalmente ortopédicos a los niños de la región. Y de hecho, toda su labor en el San Juan Bautista fue relacionada con este tipo de especialidad. Y el prestigio que tenía entre nosotros, entre los colegas, era inmenso por las dos condiciones, por su parte humanista, pero su gran capacidad como profesional de la ortopedia. Ya posteriormente, cuando se entra ya a la clandestinidad, solamente tuve la oportunidad de verlo una vez con alguien que no recuerdo quién exactamente era, en que querían que un sector de nosotros, digamos, nos hiciéramos más afectos a la línea del M. Yo ya estaba militando en el yerismo y bajo esa perspectiva le agradecí las invitaciones, pero yo ya estaba en una visión política similar, si se quiere. De hecho, había participado de una manera muy activa en las protestas cuando vino el fraude del general y de esa perspectiva, y tenía también muchos amigos en la universidad que estaban, digamos, en lo que todavía no era el M, pero que posteriormente afiliaron a él. Y para terminar, la tercera, que yo no sé cómo calificarla, fue un jueves 8 de agosto. Yo salía de una reunión, yo era el presidente del sindicato médico, de la Asociación Médica Sindical, y salimos después a comer algo al club de profesionales. En ese entonces el club de profesionales viejo tenía una piscina y alrededor de la piscina se hacían unos parasoles. Cuando yo llegué, estaba el doctor Carlos Toledo Plata
con Mario Larte Peralta y con Eduardo Hansen Villamizar. El uno ortopedista, colega de él, y el otro, pues, político, médico, colega también conocido. Entonces yo me senté con ellos y fue interesante porque en ese momento él nos relató, acababa prácticamente de estar ya en el reingreso a la vida civil, ya en la amnistía y con unos proyectos muy interesantes, entre otras cosas, un gran proyecto sobre el Hospital San Juan Bautista, y conversó de una manera larga sobre lo que era el proceso de paz y la necesidad de implementarlo para buscarle una salida al conflicto colombiano, no obstante todas las dificultades que habían tenido, porque el régimen los había venido prácticamente cazando y asesinando uno a uno. Cuando nos despedimos hacia las 11:30 de la noche, tal vez, él dijo que tenía que irse porque a las 5 de la mañana tenía una reunión, que creo que fue a la hora que salió él de su casa en Provenza. Y esa reflexión que me deja de ese último contacto con el doctor Carlos Toledo Plata me marcó a mí indiscutiblemente. Y no entendí hasta que no leí un libro de Schopenhauer, en que hablaba que la pedancia del ser humano, que lo hace naturalmente incapaz de dialogar sin querer, debatir para ganar, dice Schopenhauer, fes o nefes, o sea, a las buenas o a las malas. Y eso ha sido también esa tendencia que nos dejó, que nos lleva a esa naturaleza que no hemos podido dominar, pero que la memoria de un personaje tan gigante como la de Carlos Toledo Plata, lo que nos invita es a perseverar en el esfuerzo de construir la paz y, como dice nuestro presidente, convertirnos en esa potencia mundial de la vida. Y ese mensaje que nos dejó y que marcó Carlos Toledo Plata, creo que nos obliga a continuar en la brega política para mantener ese legado, para fortalecer ese propósito y para honrar la vida de tal vez el santanderiano más ilustre que hemos tenido. Muy bien, llegando a la mitad del conversatorio, vamos a dar paso a Juan de Dios Tarazona. Por favor, nos acompañe. Y acto seguido damos paso de nuevo al grupo Chicamox, que nos interpretará una canción para hacer un intermedio. Entonces, Juan de Dios Tarazona, muchas gracias. Bueno, no estaba en la agenda, pero me descubrieron. Bueno, buenas tardes a todos. Verdad, esta fecha es muy importante para la historia santanderiana y para la lucha. Con Carlos Toledo, su padre, verdad que, como decía aquí el doctor Jaime Calderón, su última etapa fue de preocupación, porque se había hecho un proceso y ellos se habían reincorporado, se habían amnistiado, pero el gobierno había venido persiguiéndolos y asesinándolos, de manera tal que la última orden de corte político-militar que dio Carlos Toledo fue que nos tomáramos la emisora de Bucaramanga, Radio Bucaramanga, para hacer una proclama por la paz, para denunciar el asedio y la agresión que estaban sufriendo todos estos dirigentes que se habían acogido a la paz y que habían venido siendo asesinados. Y justamente habíamos llegado de esa toma de hacer esa proclama por la paz en Radio Bucaramanga
cuando llegar a las casas, encontramos la noticia de que habían inicialmente herido de muerte a Carlos Toledo, que posteriormente a los pocos minutos murió. Pero siempre sus órdenes fueron en ese sentido, en abrir espacio a la paz. Siempre su lucha fue por construir una Colombia en paz. Y con Jaime Bátemo, como lo han dicho aquí, con Carlos Pizarro, con Iván Marino, con todos ellos, se construyó un movimiento nacionalista que rompió la trayectoria que había de la lucha en Colombia, que era, ahí había una gran discusión, si se era marxista, leninista, cualquier discusión de esa profundidad había ahí. Y él cuando dijo que quería construir un movimiento nacionalista y optamos como bandera de lucha la misma democracia, pues sencillamente convertía en una herejía, porque la democracia y la socialdemocracia eran palabras, digamos, reformistas y no eran aceptadas en el argot de la lucha. Allí entre más marxista, leninista se fuera, era mucho más de avanzada. El M-19, por el contrario, reunió a una serie de líderes inquietos de distintas tendencias que sencillamente querían una democracia, que sencillamente querían una Colombia distinta en la cual se respetaran los parámetros democráticos. Y ahí nació precisamente cuando le robaron las elecciones al general, el 19 de abril de 1970. Y fue, digamos, la bandera que se tuvo siempre y se ha tenido siempre. Hoy la consigna de Jaime Bateman de hacer en Colombia un gran diálogo nacional y que en Colombia se hiciera una construcción de una gran participación a la cual llamaba un sancocho nacional, donde hubiera de todo, donde hubiera distintas ideas, sigue siendo hoy válido. Y el presidente Gustavo Petro ha querido hacerlo y está siempre llamando a la construcción de una gran confluencia de sectores. Solamente que no nos imaginábamos que mantener esta lucha era más difícil allá que acceder al poder. Hoy es a través de la calumnia, es a través de la injuria, es a través de la mentira. Y hoy la inteligencia artificial va a hacer mucho más difícil esta lucha, porque cada día las mentiras van a ser el mecanismo de engañar a la gente. Este pueblo está engañado y hoy tenemos una gran disyuntiva de cómo logramos que la verdad salga a flote. Desde aquí es la calumnia y la mentira la que están imponiéndose en este proceso que hemos querido construir para cambiar el rumbo de este país. Gracias. Bien, muchas gracias. Recordemos que estamos captando en este momento para el récord, está todo siendo grabado, las memorias que podamos construir entre todos del doctor Carlos Toledo Plata. Doctor Carlos, no sé si quieras hacer algún comentario de las experiencias que hemos escuchado hasta el momento, antes del momento musical. No, pues básicamente acá haciendo como una escucha profunda y un análisis, uno encuentra un factor muy importante y es que Carlos Toledo Plata, independientemente de su posición ideológica y política, era una persona admirada y respetada por personas que estaban en orillas totalmente diferentes. Y también una persona que generaba de una u otra manera algún tipo de consensos, y algo de lo que nos falta hoy en día a Colombia es, Juan de Dios habló del sancocho nacional, yo hablo del acuerdo por lo fundamental de nuestro amigo Álvaro Gómez Hurtado, y es, hay que ponernos de acuerdo los colombianos en unos puntos específicos para poder sacar adelante a este país. Y esa visión que tenemos hoy en día de ponernos de acuerdo en algo fundamental con todos los colombianos, porque acá todos los colombianos, independientemente de su posición política, económica o social, pues debemos construir un país. Y yo creo que esos dos mensajes de Carlos Toledo, de la admiración, el respeto, el acuerdo por lo fundamental, debe estar hoy más vigente que nunca para sacar a nuestro país adelante. Así es.
Bien, muchísimas gracias. Damos entonces pie a que el grupo Chicamox nos interprete Como la cigarra, una canción muy a propósito de nuestra reunión. Seguimos con este encuentro de memoria colectiva y de amigos. Después vamos a llamar y a escuchar a Esperanza Balbuena para que por favor se vaya acercando. El grupo Chicamox del maestro Chona. Dele volumen a la tablet. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mato tan mal y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo del pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez, y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y de la oscuridad alguien te rescatará para ir cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. Bueno, muchísimas gracias. Qué linda la voz de Dalai Chona. Muchas gracias por esa amenización. Les pedimos el favor a las personas que nuevamente se ubiquen en sus puestos y vamos a escuchar ahora las opiniones, los recuerdos de Esperanza Balbuena, que estaba por aquí. Esperanza, ¿se nos fue? Bueno, vamos ya en la última parte de nuestro conversatorio. Somos muy puntuales, tanto en el inicio como en el final. Esperanza, muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Me voy a referir al doctor Carlos Toledo Plata en la época de la campaña, que él estuvo junto con mi mamá en San Alberto Cesar. Ellos tenían una amistad muy cercana, en la cual nosotros lo queremos. Todavía no se me ha olvidado el doctor Carlos. Es una persona que yo lo llegué a querer como a un padre, porque eso era para la gente menos favorecida, era gente en cual nosotros estamos viviendo en el barrio Toledo Plata desde el 84. Estamos haciendo presencia, no nos hemos ido de ahí, porque verdaderamente el barrio para nosotros es lo más querido y el mejor recuerdo que nos dejó el doctor Carlos Toledo Plata a nosotros. Mi mamá fue 4 veces concejal en San Alberto Cesar. La última vez fue
que aquí está el compañero Isaías Trisancho. Él fue presidente del consejo y mi mamá fue la segunda en las votaciones que hubo en San Alberto Cesar. La historia de San Alberto Cesar fue cuando la huelga de Indupalma, que por el lado del doctor Carlos Toledo Plata se hizo una realidad esa historia de los trabajadores de Indupalma. Dado que el M-19, como más de uno sabe y conoce la historia, por el M-19 hoy los trabajadores de Indupalma les arreglaron muchas situaciones que tenían en ese entonces. Entonces, aquí veo una amiga muy querida que también hizo parte de esa historia y nosotros estamos muy agradecidos con el doctor Carlos porque nos dejó una vivienda digna para vivir, en el cual a hoy el barrio Toledo Plata, la gente que vive ahí no debía haber vivido ahí. Le digo por qué. Porque son muy desagradecidos. La gran mayoría de esos que viven ahí son muy desagradecidos. Y ahorita en las votaciones, a más de uno les pedí que votaran por nosotros, por la Colombia humana y nos dieron la espalda. Entonces, eso es lo que a mí me da más rabia, es eso, sentimientos que verdaderamente las casas que hoy viven y que la mayoría han vendido a buen precio porque esas casas ahorita en este momento valen demasiado. Entonces, la verdad, yo conocí al doctor Carlos Toledo Plata muy joven. Cuando al doctor Carlos Toledo Plata lo mataron yo tenía 19 años. Y junto con mi mamá estuvo muy cerca en las cuestiones políticas y mi mamá fue presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Toledo Plata, luego le cedí yo. Hoy en día soy fiscal de la Junta y aquí en el momento está aquí la presidenta que hace parte conmigo en la Junta de Acción Comunal, tenemos un buen trabajo y estamos ahí elaborando y dejando huellas en el barrio Toledo Plata. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Bueno, le recordamos a los participantes que son 5 minuticos para que todos alcancen. Jorge Castellanos Pulido, lo invitamos aquí a que comparta sus memorias, sus comentarios, sus reseñas. Jorge Castellanos Pulido. Muy buenas tardes. Antes que todo, un saludo muy especial, con mucho aprecio, mucho afecto a Carlos y a toda su familia. Esa memoria de Carlos Toledo Plata es la que hoy nos convoca. Y creo que son sentimientos a flor de piel, sentimientos de amigos, de compañeros, y sobre todo lleno del calor humano de las luchas populares por un cambio en Colombia. Un cambio fundamentalmente democrático. Fue nuestra relación, nuestro contacto con el mensaje que transmitía Carlos Toledo. Un humanista de los más altos niveles en el servicio a la comunidad. Carlos Toledo. Yo quiero narrar solamente dos, muy rápidamente por cuestión de tiempo, dos hechos. Uno, yo estaba de presidente de la Unión Sindical Obrera en Ecopetrol, presidente de la USO, en la huelga de 1977. Hicimos una huelga muy importante para salvar a Ecopetrol de la privatización y el acabose. El presidente de Ecopetrol, Juan Francisco Villarreal, quería convertir a Ecopetrol en 7 empresas distintas. Y nosotros, fíjense que fue una huelga no por salarios, ni por convención colectiva, ni por la cosa economicista, no, fue por la defensa de Ecopetrol como patrimonio nacional. Y allí estuvo el pensamiento del M-19, el pensamiento de las distintas fuerzas de izquierda democrática, el pensamiento de los ciudadanos y de los trabajadores de todo el país, desde Orito Putumayo al Catatumbo, por todos los oleoductos, Barranca Bermeja, en fin, todos los campos petroleros de Colombia
paramos Ecopetrol para salvar a Ecopetrol. Y hubo un debate que hizo el doctor Carlos Toledo Plata como representante de la Cámara en la Comisión Séptima. Yo estuve con él ahí, adelantando el debate al gobierno nacional. Uno, de defender a Ecopetrol y evitar ese caos tan terrible. Afortunadamente, gobernando Alfonso López Miquelsen, logramos que, a pesar de que muchos fuimos despedidos de Ecopetrol, logramos paralizar ese proyecto de Juan Francisco Villarreal y Ecopetrol se mantuvo. Se mantuvo el complejo industrial de refinación y petroquímica, se mantuvo la unidad de Ecopetrol, a pesar del sacrificio que tuvimos que hacer. Pero hubo una orientación política que fue muy próximo también en el gobierno, del paro cívico nacional. Fíjese, hubo un paro cívico nacional. Eso fue en el año 77. Fue FECODE, fue todas las centrales obreras, fueron los trabajadores petroleros que paralizamos el país durante varios días por defender a los trabajadores y a los derechos de los trabajadores y de los campesinos y de los sectores populares, porque se levantó un pliego nacional. Ese fue un llamamiento a la unidad de todas las diversas fuerzas para defender los intereses democráticos y de los trabajadores. Carlos Toledo hizo un debate muy importante en su función en la Comisión Séptima, que se defienden son los derechos sociales en el Congreso de la República. De manera que ese es un recuerdo que yo quería compartirles y que creo que debe hacer parte de la historia de la acción política de Toledo por defender a Ecopetrol, que nació en Santander. El segundo elemento que yo quiero comentar con Carlos Toledo es precisamente esa acción que las nuevas generaciones tal vez no alcanzan a entender, los jóvenes no alcanzan a entender. ¿Por qué surgió el M-19? ¿Por qué Toledo, siendo un médico eminente, se va a una lucha armada? ¿Por qué se ve obligado a tomar las armas? Alguien que dice, pero ¿cómo así? ¿Por qué? En Colombia era un delito hacer parte de una fuerza política distinta al liberalismo o al conservatismo. Nadie podía ser elegido si no era dentro del liberalismo o el conservatismo, ni ser alcalde, ni ser concejal, ni ser diputado, ni ser congresista. Entonces los que no eran liberales ni conservadores estaban por fuera del espectro político, estaban siendo vistos como sospechosos, enemigos, izquierdistas y terroristas. La acción política de la movilización social de la protesta era vista como un atentado contra el Estado. Entonces el pueblo se vio obligado a romper. Por eso surgió la ANAPO. A romper esa tenaza del bipartidismo del Frente Nacional, para abrir las puertas de la democracia, porque aquí mucha gente piensa de distintas maneras, de distintas formas, y hay muchas historias, y la interpretación del mundo es universal. No puede encasillarse que solamente de una o de otra manera puede ser el destino de un gobierno. Y ese fue el origen de lo que hoy se ha venido dando con la Constitución del 91. Hoy hay cualquier cantidad, tal vez Rafael Serrano Prada puede decirnos cuántos partidos políticos hay hoy en Colombia, de distintas tendencias, verdes, amarillos, azules, sin colores. Incluso ciudadanos, simplemente una reunión de ciudadanos puede participar con candidatos. Eso es la libertad de la expresión y de la participación en un país democrático, y eso lo logró el M-19. Eso lo logró la apertura democrática. Muchísimas gracias. Y esa fue la razón de que Toledo se sacrificó por abrir a un país a una participación. Y los jóvenes no sabían o no saben que participar en una organización de izquierda era vista a riesgo de ser perseguido, de ser torturado o de ser desaparecido. Vivimos la época de Turbay Ayala, del Estatuto de Seguridad, de los crímenes que cometieron con las fuerzas del Estado, y logramos vencer esa situación.
Por eso, también la convocatoria a una misión internacional europea que vino del diálogo norte-sur, desde Zúrich, aquí a Bucaramanga, en toda Colombia, a constatar la violación de los derechos humanos en Colombia, a abrir un gran movimiento internacional de solidaridad con Colombia, de la cual participamos, de la cual hicimos parte, para denunciarle al mundo la urgencia de una apertura democrática en Colombia, de un proceso de paz. Eso también fue fruto de todos los amigos que conquistó el M-19 en Europa, en Estados Unidos y en todo el mundo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Vamos a llamar ahora, para ir finalizando, a Jaime Montañez. Ya el tiempo pues nos apremia, le recordamos ser muy sucinto y sobre todo concentrarnos en las anécdotas o en los recuentos históricos sobre Carlos Toledo Plata, que es el que nos reúne hoy. Bienvenido. Un saludo para todas y todos. Aquí veo muchos viejitos compañeros de Toledo, eso sí, ¿para qué? Y juventudes, Carlitos, saludo. A ver, yo quiero comentarles la parte política, ya todos aquí la han dicho, la parte humana. Hablemos de la parte del M-19, yo tuve la dicha y la fortuna de ser su discípulo militarmente. Cuando se hizo el M-19, cuando se formó, él siempre me mandaba a mí para Bogotá que trajera los boletines del M-19. Aquí llegaba yo con el pueblo, con las armas, con María Eugenia al poder. Y se arrechó María Eugenia, dijo, no señora, aquí sáqueme del tablero. Tocó sacarla de María Eugenia de ahí. Seguimos con ese legado de traer los boletines, de ser yo fui un discípulo de él toda la vida, políticamente también. Mi hermano fue concejal varias veces con él. Y ahí seguimos hasta que llegó el 31 de diciembre del 89 y ahí caímos presos. Entonces ahí rumbo a la Modelo y luego rumbo a la Picota en el Consejo Verbal de Guerra. Cuando Toledo salió de aquí, él se metió por el Magdalena Medio. Y ahí todo el campesino que lo saludaba, que le daba de comer, que le daba posada, caía preso. A la Picota llegaron 34 campesinos por el solo hecho de haberle dado la mano a Toledo Plata, de haberle dado hospedaje, una comida ahí por el Magdalena Medio. Entonces esos muchachos llegaron a la Picota sin deber nada propiamente. Uno sí debíamos, allá estuvimos en un consejo verbal de guerra, en donde estuvimos 219 del M-19. Yo decía que eso era una revolución, una escuela revolucionaria, con alumnos como Iván Marino, como Álvaro Fallac, como Carlos Pizarro, como Toledo, como Andrés Almarales, como Luis Sotero. Todos estos personajes, uno es que es bruto, porque yo era de ser mucho más arriba, igual que los santanderianos aquí, me duele tener que decirle, pero no le hemos pisado los talones a Toledo. Ningún santanderiano aquí, con el respeto que se merecen todos, pero nadie le hemos pisado los talones a Carlos. Él era un tipo echado pelante. Salimos amnistiados. Cuando llegó Toledo una noche, me llegó un guardián, como nos acostamos a las 5 de la tarde, éramos juiciosos. A las 5 de la tarde llegó un guardián y me dijo, me tocó como a las 8, dijo, ¿aquí se puede quedar alguien? Le dije yo, si es del MC, dijo, claro, fue que llegó Carlos Toledo. Le dije, uy, mano, ábrame que le voy a hacer comida, uno sabiendo cómo llega para allá de la brigada, colgado, torturado y con hambre. Entonces el guardián me abrió y yo salí corriendo a prender la querosene, eso, candela, y hacerle una sopita. Cuando él llegó, yo estaba en la cocina. Ole, Jaimito, ¿usted qué está haciendo aquí? Ese con su mamá, eres gallo. Entonces le dije, no, aquí haciéndole la sopita. Ahí duramos toda la noche garlando. Y ahí pasamos y cuando él llegó allá a la Picota, pues indudablemente el boom nacional, la prensa fue extraordinario. Luego salimos amnistiados, él me llamó una noche de que hiciéramos un barrio para los pobres. Le dije, él todo lo que me decía, sí señor, ¿cómo no? Organizamos el barrio, conseguí el lote
El lote lo conseguí, nos fuimos a visitar ese lote, llegamos a comprarlo, a negociarlo con el señor, cuando él todavía llegaba con el pelo amarillo. Cuando llegamos allá, entonces el tipo le tocamos y cuando vio que era él y una vez nos echó la puerta por la cara, dijo, estos putas me van a secuestrar. Entonces yo le dije a la china que era amiga, la mujer de él, que no, ábranos. Entonces, dijo, ¿usted es Toledo? ¿Usted es Toledo? ¿Usted es Toledo? Dije, claro, no me ha visto por televisión, le dijo, mamándole gallo. Ay, sí, ya le pasó el viejo al tipo y nos entró y destapó una de whisky y fue bien que no fue. Oiga, y negociamos el lote. Esa noche lo negociamos en 30 millones y bueno, nos pusimos a reunirle la gente me reunió 15 millones, por ahí mi hermano que tenía plata en ese tiempo me prestó 15 millones y compramos el lote. Y el domingo ese, que él llegó allá a conocer el lote, hicimos una reunión con toda la gente y ese día llegó en una cicla que yo le pegué una vacía y dije, puta, cuídese, hombre, no joda, pero, pues, pucha, hermano, mire cómo anda, pues, a mí nadie me hace nada. Y lo más simpático para mí fue que él me llevó un disco de Facundo Cabral, El tren que cruza por la vida, el tren de la muerte. Ahora me lo sé. Fue terrible para mí ese día. Bueno, nos despedimos contentos porque le dijimos a la gente, mire, este es el barrio donde vamos a construir y nos fuimos felices. Y esa semana lo mataron. Afortunadamente la gente se reunió, nos reunimos, me nombraron como presidente y ahí el Toledo Plata y se pudo hacer. Ese lote lo hicimos, esas casas las construimos. En ese tiempo no había lo que hay ahora, intereses. En ese tiempo estaba el Iscredial nos prestó 600,000 pesos. La gente aportó 100,000 pesos y con 700,000 construimos la casita. Vaya, tocaba hacer rifas y pingaditas buscando otra platica. Pero en ese tiempo se pudo. Ahora, nuestra ilusión para seguir el legado de Carlos Toledo, estamos pidiéndole a la SAE un lote de Girón de 8 hectáreas para poder allá construir 500 casas. Yo creo que es lo mejor que puede hacer Gustavo Petro, que nos ceda ese lote para poderle, lo uno generar la economía, generar la construcción y sobre todo darle a la gente, a los que no tienen vivienda, darles ese sueño de que tengan un techito. 500,000 viviendas pensamos hacer allá, Carlitos. Ese es un logro que tenemos. 500. 500,000, eso no. Le iba ganando a HG. No, lo ideal es esto. Para mí, Carlitos, fue un papá, como dice Esperanza, para mí fue un papá, él me mandaba para todas partes. El otro día dijo, váyase chino, váyase para Cuba, al Festival Mundial de las Juventudes. Pues allá tuve la oportunidad de reunirnos con todos los grupos armados, los grupos guerrilleros de América Latina, estuvimos reunidos con Fidel Castro, gracias a Carlitos Toledo que me mandó para allá. Pedí permiso en la universidad para que me dieran, para que me iba para el festival. No me dieron permiso. Cuando llegué ya me han constatado de que no me daban permiso. Ya había llegado. Ya que hijo de madre. De todos modos, compañeros, ha sido un rato muy agradable estar con ustedes, contarles estas cositas tan agradables que me pasó en la vida. Hay muchas cosas que contar con él. Viví mucho tiempo con él, en las buenas y en las malas, y hay muchas anécdotas en la vida. Más adelante contaremos. Un abrazo para todos. Bien, muchísimas gracias. Ya para terminar, la última intervención, Gerardo Castro, por favor. Doctor Carlos, buenas tardes. Doctor Juan de Dios, doctor Rafael Serrano, muy buenas tardes. Lo mío muy breve. Yo no fui amigo del doctor Carlos,
proporcional a la edad. En mi época me volaba del colegio, yo estudiaba allí en el Agustiniano, para asistir al Consejo Municipal, aquellos debates, muy diferente a lo que ocurre hoy día. El estilo, la retórica del doctor Carlos Toledo Plata, don Rafael debe recordar aquellos debates con el doctor Manuel Serrano Arenas, conservador. Eso era una cosa supremamente bonita. A su vez, en la calle 41, entre 14 y 15, quedaba el Centro Médico Popular. Allí asistíamos unos niños, empezando a ser jóvenes en la época, cuando el doctor Carlos, además de la actividad médica cumplida allí, en muchas oportunidades, después de él viajar, le gustaba traer con un proyector de diapositivas, hacer un recuento de sus viajes, sobre todo a la Unión Soviética, y mostraba aquellas fotos donde él aparecía en la Plaza Roja, frente al Kremlin, y por supuesto hablar de la parte política. ¿Qué ocurría? Que yo era persona inquieta en ese momento y era quizás quien preguntaba. Cuando él iba mostrando las fotografías, iba hablando y yo le iba preguntando y por qué, y qué, cuándo, y cómo, y dónde. Cualquier día el doctor Carlos, para decir la verdad verdadera, fue la única interrelación personal con él que me hace que me acerque, me pregunta el nombre y me dice: ala, usted debería de ser periodista. Le pregunta mucho, pero en un tono bonito. Y sépalo, doctor Carlos, que a mí eso me quedó en la mente, me llamó la atención y por supuesto en el momento que tuve la oportunidad estudié periodismo. Soy periodista y puedo decirlo que gracias al doctor Carlos Toledo Plata, eso queda marcado en la vida. Hay un detallito de Floridablanca, porque soy de Floridablanca, dos cositas. Primera, hago una fotografía ahorita de acá, a través de mi medio de comunicación, el periódico Ciudad Florida, la divulgo, haciendo el comentario que estamos acá reunidos, en fin. Da una tristeza inmensa, inmensa tristeza, ¿sí? Con personas que ya escriben, ¿cómo así que haciéndole un homenaje a un guerrillero? Digo yo, ¿cómo ha sido de poderoso la alienación de los grandes medios de comunicación? Porque que se le escuche decir eso a un uribista de verdad, no uribista de verdad, el que tiene plata y tiene unos... Pero la señora que vende tinto allí que diga eso, ¿qué quiero decir? No. Doctor Carlos Toledo, el humanista, que si vamos a ver, Simón Bolívar fue guerrillero y económicamente supremamente solvente, el mismo Fidel Castro cuando su familia eran de las más ricas de Cuba, ¿sí? El propio médico Che Guevara. Pero los grandes medios siempre han distorsionado y han tergiversado lo que ha sido la lucha de personas, de seres humanos que han tenido esa capacidad, ese coraje, ¿sí? De abandonar sus privilegios para el beneficio general, para el pueblo de verdad. Yo creo que esto que se ha hecho hoy con el doctor Carlos Toledo Plata es un acto bonito. Me gustó de verdad, doctor Carlos, me gustó, doctor Juan de Dios Tarazona, su presencia acá, ¿sí? Estamos los que somos. Me encanta cuando el colega de Vanguardia, el que hizo aquella nota,
dice la intención de escribir un libro. Y para terminar, me tocó a mí como enviado, trabajaba en el diario La Nación de San Cristóbal en 1984 y de ese periódico fui enviado a cubrir el funeral del doctor Carlos. ¿Aló? Sí, de verdad que impresionante, impresionante. Yo a mis hijos, a mis nietos les he contado y cada que pasamos por el Parque Santander, yo creo que ningún otro funeral en Bucaramanga ha asistido tanta gente como ese día que no cupimos en la catedral, en la Sagrada Familia y en la transitar por la calle 36. ¡Viva el doctor Carlos Toledo Plata! Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos por participar. Hay muchísimos amigos que quieren intervenir. El tiempo no nos alcanza. Hemos llegado al final del tiempo que nos tenía presupuestado aquí en la Casa del Libro. Total, muchas gracias a la Casa del Libro. No se angustien que de todas maneras la labor de construir este libro de memorias, el documental que queremos hacer con estas memorias, sigue en pie y los entrevistaremos entonces a través del Círculo Amigos de Bucaramanga y Santander, que es así como trabajamos. Vamos entonces ahora a hacer un brindis y damos unas palabras de cierre. Hay muchos amigos que nos quieren también hablar con usted, doctor. Es el tiempo el que no nos alcanza. Unas palabras de cierre. Sí, desafortunadamente el tiempo fue corto, 6 de la tarde. Nos prestaron este auditorio. Sabíamos que primero se iba a quedar corto en tiempo y segundo, sigue una actividad. Tenemos 15 minuticos más. Vamos a darle la palabra 5 minutos a Isaías, obviamente una persona emblemática del sindicalismo colombiano, ni más faltaba que en 5 minutos exprese alguna anécdota, Isaías, que usted pudo compartir. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo fui amigo político y personal de Toledo Plata. Recuerdo mucho que el día que lo mataron a él, yo tenía una cita con él a las 7 de la mañana. Estando saliendo de la casa, me llamó mi señora del piso de arriba y me dijo: mi hijo, que mataron a Toledo Plata. Yo me quedé en una sola pieza. Y entonces, en lugar de irme para la reunión que tenía convenida con Toledo, entonces me fui para la clínica Bucaramanga. Qué momento tan doloroso el que vivimos. Recuerdo algunas anécdotas. Por ejemplo, el día que los trabajadores de Indupalma me regalaron un campero. Entonces, Toledo me dijo: ¿y usted por qué lo recibió? Uno no puede apegarse de las cosas materiales, porque entonces no va a quedarle tiempo para trabajar en lo importante que es en hacer justicia social para este país. Eso relata o da por lo menos una idea de quién era Toledo Plata. El hombre que llegaba a diferentes pueblos, porque recorrió todos los pueblos de Santander, y donde quiera que iba, llevaba una caja de drogas. Allá ponía consultorio y regalaba las drogas que llegaba y que llevaba, se las llevaba a Toledo, se las regalaba a la gente. Un amigo mío que trabajó en financiera como Ultrasan me contaba que una hija de él nació chapina, o sea, con los pies para atrás, totalmente de ambos pies.
Y el doctor Carlos Toledo Plata, que a él solo podían a ese tipo de operaciones solo la pueden hacer después de los 5 años de edad. El doctor Toledo Plata le hizo 15 operaciones, porque esas no pueden voltearla de un solo golpe. Tiene que ser voltear un poquito, esperar que sane y volver a voltear otro poquito. Y así le hizo 15 operaciones y no le cobró un solo centavo al amigo, al papá porque ese era Toledo Plata. Recuerdo mucho también de cuando Toledo estaba en el monte, que un guerrillo de los que iban con él resultó herido en el enfrentamiento con el ejército. Y entonces Toledo lo dejó a él, al herido, le dejó el enfermero que ellos llevaban para que cuidara al herido. Pues claro, llegó el ejército y los mató a ambos. Mató al herido y mató al enfermero. Pero la idea fundamental de Toledo era el humanismo. Ese era... Yo creo que la más grande de las operaciones de Toledo Plata fue la huelga en Indopalma, porque en la huelga en Indopalma, y con el ulterior secuestro del gerente de Indopalma, Carlos Ferreira, cambió por completo la historia y la esclavitud de los obreros en Colombia, porque la convención colectiva que firmamos, tuvo que firmar la empresa, porque estaba el gerente secuestrado, y mientras él estuvo secuestrado nosotros estábamos negociando, y ese día se cambió por completo la historia de la esclavitud de los obreros en Colombia. Muchas gracias. Bueno, quiero cerrar este espacio, primero que todo agradeciéndole a cada uno de ustedes. Yo sé que hay muchas anécdotas, experiencias que cada uno de ustedes de pronto tiene, que los han vivido, que la han escuchado. Vamos a compartir un vinito y terminamos el acto con una canción acá del maestro Freddy Chona. Agradecerle a cada uno de ustedes su tiempo y próximamente de pronto a través de Diego y de David pues los contactaremos para continuar este trabajo documental que estamos tratando de hacer en la memoria de Carlos Toledo Plata, personaje ilustre del departamento de Santander y de Colombia. Para aquellas personas que tienen pues un vino, pues los invito de pronto a colocarlo.